Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a hablar de un tema que nos debe de preocupar a todos, el tema del medio ambiente. Y lo vamos a hacer de la mano del Instituto de Recursos Mundiales y este documento que están entregando, que es Eligiendo el Camino Correcto. Nos acompaña aquí en la mesa de Expedientes TVC Andrés Flores Montalvo, director de WRI México. ¿Estoy en lo correcto, Andrés? Soy el director de Cambio Climático y Cambio Energía Climático en WRI México. Así es. A ver, de entrada explícanos qué es este WRI y el Instituto de Recursos Mundiales. Somos una organización no gubernamental. Tenemos nuestra sede global en Washington y ya más de 30 años de existir. Enfocados en diferentes agendas. Cambio climático es una, energía es otra, pero también tenemos trabajo muy fuerte a nivel global en los temas de ciudades. Aquí en México hemos hecho muchas propuestas para, sobre todo, movilidad más sustentable, desarrollo urbano sustentable. Estamos en bosques, en agua, en alimentos y en océanos. Esos son los temas de nuestra agenda. Somos más de 700 personas y tenemos oficinas ahora ya establecidas en 6 países del mundo, desde México viendo Latinoamérica, excepto Brasil, porque ahí tenemos otra oficina. Una agenda vasta y un tema y una problemática cada vez más crítica, según mi punto de vista. Andrés, ya nos dirás tú si ese es el tema. Incluso hablabas ahora del tema de México y de la Ciudad de México específicamente. Hace, que será 2 o 3 semanas, vivimos una situación de contaminación, de contingencia atmosférica y vamos, todo tiene una relación. ¿Qué desafíos nos presenta este llamado cambio climático? Pues yo creo que el mayor es el sentido de urgencia que nos implica. Hay que hacer una transformación en la manera en que producimos y consumimos bienes para tratar de llegar a una economía descarbonizada. Es el término que usamos en la jerga climática. Energética. Y eso implica, obviamente, pues transformar no solo la tecnología hacia tecnologías más limpias, sino también pues volvernos más sustentables en el consumo de bienes, no desperdiciar recursos. A ver, déjame interrumpirte porque muchas veces, lo platicamos hace un momento antes de entrar al aire, muchos de los términos son muy técnicos o mucha gente no los entendemos. Vamos a empezar. Cambio climático, ¿qué es? Pues es como el término lo dice, un cambio en las variables de clima, que sobre todo está expresado en una elevación de la temperatura media del planeta. Y lo estamos viendo, lo estamos viviendo, no es algo que sea una proyección hacia el futuro. Hay algunas proyecciones y escenarios, pero hasta hoy ya observamos que el planeta, la atmósfera y los océanos se han calentado en promedio en 1 grado centígrado en todo el mundo, desde que estamos emitiendo más gases de efecto invernadero, que provocan que la Tierra, de la energía que captura del Sol, impida por estos gases, por estas concentraciones, que la energía vuelva a salir en la misma proporción que lo hacía naturalmente, digamos. Esto nos lleva a los cambios en las estaciones, por ejemplo, que decimos, híjole, antes yo no llovía en esta temporada y está lloviendo, o mira qué calor y estamos en pleno invierno. Sí, ese es un indicador muy claro. En México el tema más concreto en el que vemos impactos es el que tiene que ver con el agua. Ahora llueve más tarde, por ejemplo, llueve de manera más intensa. También tenemos la intensificación de tormentas, de huracanes, por ejemplo. Así es. Y sequías más extremas también. A la vez que llueve más en algunos puntos del planeta, en otros pues no llueve lo suficiente, ¿no? Y en México, sobre todo del centro al norte del país, que es la zona más seca y donde vive el 75% de la población, es donde más impactos hay por escasez de agua. Entonces sí hay que preocuparnos. Sí, y bien mencionas, no es una situación específica de México, sino de todo el mundo. Mencionábamos apenas hace unos días tornados, poco ordinarios, valga el término, en Estados Unidos. Sí, hay cada vez más la ocurrencia de esos fenómenos extremos atípicos, ¿no? Y cada vez hablamos más de lluvias atípicas, por ejemplo, en Ciudad de México, que parece que ya se están volviendo el estándar, ya dejan de ser atípicas. Y eso tiene implicaciones, obviamente. La agricultura en México, en Latinoamérica, está sufriendo por la escasez de agua. Y eso hace que caiga la productividad agrícola y que comprometamos nuestra seguridad alimentaria, por ejemplo. Los huracanes, como los que vimos hace un par de años, María, Irma en el Caribe,
pues pueden a veces retrasar el nivel de desarrollo de un país muchos años, y habrá países que no se recuperen nunca, ¿no?, de un fenómeno así, Claro. porque no tienen en muchos casos la capacidad de hacerlo. Hay quienes, y eso lo que lo tengo que subrayar, y yo creo que es importante justamente de esta charla, Andrés, el que todavía hay mucha gente que cree que esto es un invento, que esto no es cierto, que las cosas que ocurren son naturales, normales, que no hay nada de qué preocuparse. Yo lo partiría en dos aspectos esta pregunta. Lo primero, si ocurre o no ocurre el calentamiento climático, eso ya no hay quien lo pueda dudar porque está basado en observaciones, el afirmarlo. Ya, como decíamos al principio, se ha observado una elevación de la temperatura del planeta y todo el mundo eso lo vivimos a veces en el día a día. La segunda parte es de qué lo está causando, ¿no? Ahí hay todavía quienes lo cuestionan, cada vez son menos, y algunos de ellos, algunos científicos, pues tienen a veces relaciones con intereses económicos de la vieja economía, digamos, de la economía sucia, del petróleo, por ejemplo, o del carbón. Cada vez hay menos científicos serios que cuestionen que el cambio climático es sobre todo por una causa natural, porque hay una relación muy directa entre las emisiones que estamos generando por la quema de combustible, la deforestación y la elevación de la temperatura. Eso ya también está establecido. Y ahora pues, prácticamente 99% de los científicos le atribuyen al fenómeno del cambio climático, al calentamiento global, una causa humana, antropogénica, decimos, una causa social, aunque no descartamos que puede haber, obviamente, una contribución de causas naturales. El planeta ha tenido otros fenómenos de calentamiento, enfriamiento a lo largo de su historia de millones de años, cuando los humanos ni siquiera estábamos por acá, ¿no? Por ejemplo, erupciones volcánicas, tormentas solares, movimientos en el eje de rotación de la Tierra que nos acerca o nos aleja del Sol. Esas causas existen y a lo mejor también pueden contribuir ahora, pero la mayor causa sin duda es la humana. Y sobre todo porque el calentamiento que estamos viviendo ahora se ha dado en un periodo, en términos históricos, muy rápido, al que es difícil que se adapten las especies, por ejemplo, incluso los humanos a veces tenemos problemas para adaptarnos. ¿Qué tanto está a la mano del ser humano en este cambio, en esta circunstancia? Nosotros hicimos este estudio que mencionabas al principio en una idea optimista, digamos, de dar soluciones y de que se entienda que muchas de esas soluciones, aunque implican transformaciones, son revolucionarias en cierta medida, también pueden generar oportunidades, incluso oportunidades de negocio, oportunidades sociales también, porque movernos hacia una economía más eficiente nos puede traer beneficios en combate a la pobreza, por ejemplo, en creación de empleos. Todas estas cosas que le preocupan a un país como México, ¿no? Y ahora, pues que estamos hablando más de esos temas, claro, pues hay que dar los mensajes de que moviéndonos hacia una economía limpia, verde, podemos también impactar en un desarrollo social. Así es. Son, hasta donde entiendo, 21 propuestas las que hacen en este documento. Ya hablaremos del documento y de ellas, pero justamente lo que estabas mencionando era una pregunta que yo tenía interés en hacerte. ¿Cuál es la relación justamente entre energía, economía, cambio climático, calentamiento global, sustentabilidad? ¿Cuál es la relación? Pues son todas cosas que están relacionadas. Obviamente el sector energético en México es uno de los que más contribuyen a las emisiones y en el mundo entero. El que quememos combustibles, el que usemos vehículos, por ejemplo, de la forma tradicional, vehículos de combustión interna, con gasolina, el que deforestemos, pues todo eso tiene impactos obviamente en el planeta. No podemos pensar que no causamos una huella con el deterioro de recursos que estamos ocasionando. Y una huella palpable es la del cambio climático, aunque hay otros temas ambientales preocupantes. El tema de la sustentabilidad tiene que ver con la variable ambiental, la social y la económica, un equilibrio entre las tres, sobre todo en el que el planeta pueda en el futuro pues mantener al menos el ritmo de desarrollo que hemos tenido nosotros. ¿Frena la economía? Depende de qué parte de la economía, porque hay algunos sectores de la economía que están empujando la transición. Y lo vemos en países como India o China. La economía está beneficiándose del cambio tecnológico, porque están innovando, están invirtiendo en energía que les genera
ganancias en energía renovable, por ejemplo, en Sí. vehículos eléctricos, Ujú. que los ponen en la punta de la lanza. Ujú. Y creo que en México podríamos, porque somos también exportador, por ejemplo, de vehículos y somos innovadores en algunos sectores, Ujú. podríamos también lograr esos beneficios, pero hay que tomar decisiones De política pública. y pues decisiones de economía. Cosa que no se ha hecho. Bueno, pero ya entraremos Muy bien, en el tema. Andrés, vamos a hacer una pausa y regresamos justamente para hablar del documento en sí y de lo que está o no está haciendo México en este tema. Estamos de regreso aquí en Expedientes TVC. Ya estamos de regreso aquí en Expedientes TVC platicando con Andrés Flores Montalvo, director de Cambio Climático de WRI. Y bueno, entrada, Andrés, hablábamos ya de todo el entorno del cambio climático, de lo que se tiene y lo que no se ha hecho. ¿Cómo va México? México va bien en cierto sentido, digamos, porque ha sido un líder en las negociaciones internacionales. Y siempre asumió un papel de puente entre países desarrollados y países en desarrollo, que a veces era difícil que se pusieran de acuerdo cuando hay tanto en la mesa, no en las negociaciones climáticas. En ese sentido va bien y tiene metas muy claras en sus compromisos en el Acuerdo de París, por ejemplo, que el nuevo gobierno incluso ha ratificado y dijo que va a hacer el esfuerzo por poner una meta nueva, más ambiciosa en 2020. Eso ya lo ratificó Relaciones Exteriores y Semarnat. Se han puesto metas, perdóname Andrés, se han puesto metas, se ha trabajado mucho, pero ¿se está avanzando o nada más se queda en el papel? Yo creo que vamos lento en la implementación y es una crítica que se ha hecho desde la sociedad civil, pero que el propio gobierno con sus comités de evaluación ha aceptado, que hay que acelerar el paso y hay que aumentar el nivel de ambición. Hay que poner metas más fuertes, más ambiciosas de alguna manera, y también ir más rápido hacia la implementación. No es solo México el que no está haciéndolo, habría que aclararlo, es prácticamente todo el mundo que Pero está yendo en este lento. caso nos interesa México, ¿no? Siempre sí. El ver hacia afuera, como decir, pues no pasa nada allá afuera, no, aquí tenemos que hacerlo. Yo creo que eso es lo fundamental. Esto que se tiene que hacer y que se tiene que avanzar, Andrés, implicará cambios drásticos, fuertes en un momento dado, y que se tienen que hacer, y a lo mejor por ese miedo a no hacer el cambio es que estamos frenados. Sí, yo creo que hay que mirar a las tecnologías del futuro, no las del pasado, digamos. El petróleo todavía tiene algunos años, ¿no?, para subsistir, pero pues podemos ir transitando hacia otros modos de generación de energía, de generación de bienes, también el petróleo es fundamental para eso, que ya están disponibles, hay tecnologías ya disponibles, es lo que estamos nosotros transmitiendo con el reporte. Documento. No hay que inventar nada nuevo y eso se puede pagar además. Las inversiones que se hagan obviamente son sustanciales, ¿no? Hablamos de 100,000 millones de dólares de ahora al 2030 para que México reduzca sustancialmente sus emisiones, podría ser más incluso, pero los beneficios por los impactos favorables en salud, la reducción de la contaminación y las enfermedades y las muertes asociadas superan por mucho a las inversiones. Sustituir el uso del petróleo, de las gasolinas para limpiar mejor el planeta. Eso implicaría cambios en automóviles. Sí. Eléctricos o híbridos. Sí, hay un proceso claro en el mundo de electrificación, no solo del transporte, de muchos servicios y bienes. El transporte tal vez el que mayor... Hacerlo sustentable. Sí, y obviamente habrá que complementarlo con que la energía venga de fuentes limpias, porque de nada sirve tener transporte limpio en la ciudad, eléctrico, si la electricidad viene de quema de carbón o de combustible. Así es. Habría que hacer tener una visión sistémica, ¿no?, en la que todo el sistema mejore. Obviamente mejora la calidad del aire en la ciudad, electrificando el transporte, pero habrá que ver también que las emisiones globales de gases del carbono y gases de efecto invernadero también se disminuyan. Son los principales emisores. Sí, en México el transporte es el principal emisor. Ya supera al segundo, que es la electricidad, precisamente. Exacto, y más específicamente el transporte, no el público, sino el transporte privado. Sí, los automóviles. Habría que mirar en cada ciudad, en cada caso, pero obviamente esta manera que tenemos de movernos en la Ciudad de México en concreto y en algunas otras ciudades no es sustentable. Una persona por un coche. Por coche. El transporte público, que todavía no, en algunos casos no es una opción viable para algún segmento de la población porque tiene temas de seguridad, de comodidad. Sí, generar un transporte de calidad y sustentable. Sí, esa transporte es una opción. Público. Esa es una opción obviamente clarísima. El tema de la industria.
que también contamina. Sí, la industria también tendría que volverse más eficiente. Nosotros aquí proponemos que en 3 sectores se logran 2/3 partes de las reducciones que hace falta que México obtenga, y son precisamente transporte, electricidad e industria. Y en industria hay mucho que se puede hacer también en algunos sectores para que se vuelva más limpia y más eficiente. Obviamente la política pública ahí también influye. Hay que poner regulaciones, normas claras, sabiendo que incluso se generarán beneficios. A veces no se hacen las inversiones porque la industria no tiene los recursos o no está forzada y altera su competitividad inmediata, pero habrá que moverse también en la industria. En general, ¿la industria en México está trabajando en este tema? Sí, claro. Hay compromisos de algunos sectores, hay industria transnacional que es de capital mexicano, Sí. que obviamente se mueve a veces por estrategias corporativas, se los piden sus accionistas, por ejemplo, y también por una conciencia ambiental y también porque es negocio, que es otra vez el punto al que nosotros hacemos referencia aquí. Es negocio innovar y es negocio hacerse más eficientes porque generan con los mismos recursos más bienes y obviamente eso pues genera más ganancias. No estamos opuestos con las ganancias, ¿no? Veo en la portada de este documento, de este informe de Eligiendo el Camino Correcto, veo el campo. ¿Cómo afecta esta situación al campo mexicano? Pues hay 2 vías, digamos, de afectación. El campo es un contribuyente a las emisiones y a los problemas ambientales, pero también es un sector que va a sufrir los impactos del cambio climático y lo está sufriendo ya. Hablábamos del agua, por ejemplo, de la pérdida en productividad por la elevación de la temperatura. Todo esto pues, son afectaciones que se sufren en el campo y en el sector agrícola de manera muy concreta. Pero también el sector agrícola obviamente es un causante, entonces sí tiene pues, la doble cara, digamos, de contribuir al problema y ser afectado por las consecuencias. Muy bien. 21 puntos mencionaba yo que están en este documento. Si nos puedes mencionar algunos brevemente. Hablábamos ya de transporte más eficiente, transporte limpio. Yo creo que ese es el que da la mayor ganancia y tiene un costo negativo. Se paga solo hacer esas inversiones. Tenemos también cambios en la matriz energética. Movernos hacia energía renovable. Esa es una medida muy concreta en la que México tiene un gran potencial además. Tendríamos que estarlo haciendo incluso si no hubiera cambio climático, si nos olvidamos de los problemas ambientales, porque tenemos gran abundancia de viento y de sol y tecnologías que ya son competitivas a precios de mercado, sobre todo si les agregamos las externalidades, el impacto negativo de las tecnologías sucias, ¿no? de quemar carbón o quemar petróleo. Ahí hay 2, la eficiencia energética también es uno muy concreto en el que vemos muchas ganancias. Yo solamente redondearía con un punto respecto a esas 21 medidas. Sí. Más del 60% de la meta que logramos con ellas al implantarlas de ahora al 2030, tienen costos negativos. Son cosas que se pagan solas. Cambiar un foco, por ejemplo, en la casa, pues hay que hacer una inversión, ¿no? Para poner un foco LED o un foco más eficiente. Sí, claro. Pero pues en un periodo corto eso se va a pagar y después empezamos a ahorrar en el recibo de luz. Así es. Lo mismo si ponemos y paneles en la duración solares. del mismo foco, ¿no? Sí, también. Son tecnologías por eso competitivas ya, pero sí implican inversiones. Muchas de estas yo decía, pues hay que invertirle, pero nos hacen sentido económico y ya no digamos social. Salvamos vidas. Estamos evaluando que con este paquete de 21 medidas podemos salvar 26,000 vidas de ahora al 2030. Por la reducción en la contaminación en las ciudades, que ocasiona como un cobeneficio, un beneficio agregado. ¿Por qué se marcó 2030, te pregunto? Y la otra es, en ese mismo sentido, pareciera muy lejano el 2030 y está a la vuelta de la esquina. ¿Nos va a dar el tiempo para para cumplir las metas que nos hemos puesto o que se ha puesto este país? Sí. 2030 es el año que se estableció en el Acuerdo de París, acuerdo más importante en temas climáticos. Y todos los países sometieron su compromiso voluntariamente para establecer en la suma de todo qué se podía hacer en conjunto y ver si llegamos a la meta de 2 grados como máximo de calentamiento global. México también tiene que revisar con todos los países el año que entra su meta, porque no estamos llegando a 2 grados como máximo, estamos yendo hacia 3 grados más bien. Por eso 2030, ese es el año, pero también porque se está estableciendo ya que el tiempo se está agotando, que solo tenemos ya 11 años, casi 10 años para realmente
hacer la transformación que hace falta para limitar el calentamiento del planeta a 2 grados o 1.5. Hay muchos países, México entre ellos, que están aspirando a 1.5 grados como máximo de calentamiento de ahora a fines de siglo, porque más que eso ya implica sacrificios muy grandes, impactos muy severos, incluso perder territorios, ¿no? Por la elevación del nivel del mar. ¿Qué se está haciendo? Porque no se ve. La sociedad, nosotros no vemos si se está haciendo. Lo tenemos en el papel, en el documento, en los discursos, pero no vemos qué se está haciendo. ¿Nos puedes platicar un poco de ello? Pues está en México, hay que revisar qué va a pasar con la nueva administración, pero impulsando la transición energética. El borrador del Plan Nacional de Desarrollo, del que presentó el nuevo gobierno, tiene una meta de energía limpia incluso más ambiciosa que la que veníamos teniendo. ¿Sí? Es una meta del 35.8%. ¿Cómo se alcanzan esas metas? ¿Qué se hace? Pues hay que impulsar que la electricidad venga de fuentes renovables, ¿no? Hay que poner todas las reglas, consolidar el marco regulatorio para incentivar inversiones públicas o privadas, eso habrá que discutirlo, no sé si son de CFE o de privados, pero inversiones en energía limpia, en generación con energía solar o eólica, en lugar de generación con carbón o con petróleo. Hacer esas otras inversiones, las tradicionales, las sucias, pues nos va a comprometer por muchos años. Por muchos años. Y lo mismo una refinería nueva, ¿no? Habría que pensar en qué modelo queremos y si vamos en serio hacia esta descarbonización. Bueno, esto que mencionas, a ver, no se entiende si esta administración hace un compromiso mucho más fuerte que el que veníamos trayendo, con aspiraciones mucho más importantes y por el otro lado insistir en la construcción de una refinería en Dos Bocas. Sí, es un punto que nosotros hemos mencionado y otros actores también, el de la coherencia en la política pública. Que todavía creo que hay que mejorar. Es un área de oportunidad, me parece. ¿Este documento ya lo entregaron a quienes deben de saber qué es lo que hay que hacer? Sí, tuvimos un evento de lanzamiento hace unos días. Tuvimos a la subsecretaria de Planeación Ambiental, Semarnat, a la subsecretaria de Asuntos Multilaterales de Relaciones Exteriores, que son quienes se tienen que sentar a preparar la nueva meta de México en 2020. Y ellas a su vez, con todos los actores, acordar las estrategias, los pasos. ¿Y qué va a hacer cada quien? Repartir un poco la responsabilidad. ¿No se han reunido con el doctor Toledo, el nuevo secretario de Semarnat? Como apenas llegó, le vamos a dar un espacio para que pueda ver todos los temas, pero estamos que puede ser interesante obviamente. Porque, si no tengo mal la información, el doctor Toledo no estaba muy de acuerdo con el tema de la refinería. No, él en su mensaje de bienvenida, digamos, hace unos días, habló precisamente de que el petróleo va de salida y que en 2050, fue el año que él dio como plazo, ya tendremos que haber transitado hacia otra cosa. Y eso no quiere decir que se acabe el petróleo, ¿no? Alguien decía por ahí que se acabó la edad de piedra y no se acabaron las piedras, ¿no? Pero sí que tenemos que movernos hacia otras tecnologías. Claro. Y claramente las renovables. Y es lo que él dijo muy claramente, además, no dejó lugar a duda. Déjame por último, Andrés Flores Montalvo, preguntarte, en todo esto la sociedad tiene un papel importante, vamos, no puedes quedarse como espectador a ver qué hace la autoridad. ¿Qué tenemos que hacer? Es otro de los mensajes que queremos nosotros, y qué bueno que tocas el punto, recalcar. Tenemos que hacer muchas cosas para volver nuestra existencia en el planeta más sustentable, digamos, y que las futuras generaciones sigan teniendo al menos los mismos beneficios del medio ambiente, los mismos satisfactores que nosotros tuvimos. Eso es la sustentabilidad, tiene la dimensión intergeneracional, muy intrínsecamente incluida. Pues tenemos que movernos hacia un consumo más sustentable. También lo mencionaba el secretario Toledo. Estos patrones de consumo en los que estamos inmersos, donde tenemos que tener más cosas y satisfacer nuestro bienestar individual sin ver el bienestar social, pues no nos llevan hacia un patrón de vida sustentable, digamos. Creo que hay mucho que hacer desde ahí
Y ese es el mensaje que queremos dar. No es solo el gobierno el que tiene que hacer cosas. No valdría la pena, déjame manejarlo así, porque los seres humanos somos muy de que nos digan cómo y qué hacer, ¿sí? No valdría la pena un decálogo de decir, a ver, lo que tenemos que hacer en principio es esto. Sí. Y empezarlo a hacer. Tenemos obviamente muchas propuestas, pero sí, yo creo que hay que reforzar esos mensajes Y con palabras simples, ¿no? Y sobre todo simplificarlos. Sí, es un mensaje, creo que nos llevamos para ahora que estamos promoviendo estas medidas, un poco llevar la palabra a todos los actores relevantes, no solo a los gobiernos, no solo a los técnicos. Pensando en un mejor planeta para nosotros, pero sobre todo para las generaciones futuras. Si no, igual y no hay planeta. Pues sí. Andrés Flores, te agradezco un enorme estos minutos Paco. aquí en Expedientes TVC y bueno, por supuesto, seguiremos pendientes de lo que vaya resultando de este elegir el camino correcto. Encantado. Muchas gracias. Gracias a usted y aquí está lo que hay que hacer. Hay que hacer algo por nuestro planeta. Hasta la próxima.